Así que, hermano Víctor, bienvenido. Hacia adelante, hermano. Denle la gloria al Señor por la vida del hermano Víctor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Glorificamos y le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que vive y permanece por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Aleluya. Y es verdad lo que decía el hermano, pues uno reconoce que tiene necesidad de Dios y que como necesitado de Dios sabe de que Dios mismo es el que llena esa necesidad que uno tiene o que uno puede traer en la casa de Dios. Y yo, pues cuando yo vengo aquí a visitar a mi suegra, pues yo siempre ando preguntando si va a haber culto o no va a haber culto. No es por el privilegio, sino es por invocar el nombre del Señor, sino es para adorar al Señor, para llenarlo de Dios, para recibir más del Espíritu Santo, porque cuando uno menos se lo imagina, le dice, hay que orar aquí, y a veces, como decía el hermano, cuando uno piensa que solo es una oración de bendición, se convierte en algo distinto, en algo diferente, pero gracias a Dios de que Dios está con nosotros y nos ha respaldado y nos seguirá respaldando si nosotros le buscamos con todo nuestro corazón. Gloria al Señor. Así Dios bendiga a mi hermano pastor también por la confianza que me ha concedido poder traer hoy el mensaje del Señor. Y pues lo vamos a hacer siempre con todo nuestro corazón y pues con esa seriedad que como ministro de la palabra de Dios, entendiendo de que es el pueblo de Dios, entendiendo que es el que ganó el Señor en la cruz del Calvario, que dio su vida, que ustedes no son cualquier cosa, sino que son el pueblo de Dios, y por lo tanto pues pedirle a Dios para que Dios bendiga su vida, su corazón, y para que usted salga diferente con el concepto no de esta tierra, sino que con el pensamiento del cielo, con la bendición de lo alto, sino que con aquello que nosotros necesitamos, como el Señor dijo, que se haga tu voluntad en el cielo, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace allá en el cielo. Eso es lo que nosotros necesitamos, que venga la palabra de lo alto, del cielo, del mismo Dios, para sustentar nuestras vidas. Porque todos sabemos de que estamos viviendo situaciones difíciles, todos sabemos los tiempos que estamos viviendo. Usted lo conoce, usted sabe muy bien, los que trabajan en la capital saben muy bien cómo está la situación, cómo está la cosa, y hoy más que nunca necesitamos estar a los pies de Cristo, cerca de Cristo, agarrados de Cristo, habitando al abrigo del Altísimo, morando en la sombra del Omnipotente. Tenemos que estar más cerca del Señor para que nosotros podamos discernir los tiempos de los cuales nosotros estamos viviendo y no nos conformemos, dijo el apóstol Pablo, a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que queremos, que acercarnos a través de la palabra de Dios, acercarnos a ustedes más al Señor, para que ustedes puedan conocer más de Dios, no más de mí. Porque lo importante no es que ustedes me conozcan a mí como mi persona, ¿verdad? Sino que lo importante es de que ustedes conozcan más del Señor, más de Cristo, se parezcan más al Señor y pues no al hombre, ¿verdad? Sino que usted pueda conocer más del Señor. Y hoy vamos a meditar la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Y su versículo, gloria al Señor. Los invito a que se pongan de pie por reverencia a la palabra del Señor. Según el Evangelio San Mateo capítulo 13 y su versículo 16 al versículo 17. Gloria al Señor. Según San Mateo, el Evangelio según San Mateo capítulo 13, su versículo 16 al versículo 17. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aleluya. Dice la palabra del Señor:
como está escrita. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y al oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurada, dijo el Señor a los apóstoles, a los discípulos, de lo que ustedes están presenciando, de lo que ustedes están escuchando, refiriéndose al Señor Jesucristo, al cumplimiento del Señor Jesucristo que se había dado en el Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías, pero que ahora se ha sido revelado a sus discípulos, es decir, a la nación de Israel se le fue revelado, pero a ellos en particular les dijo: bienaventurado sois vosotros, le dijo a sus discípulos, porque muchos quisieron ver y oír lo que ustedes ahora están viendo y escuchando, que era el mismo Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a ministrar la palabra. Padre, en esta noche, en esta hora, Señor, yo te agradezco con todo mi corazón por haberme traído con bien, Señor, y por guardar mi salida, Señor, hacia este lugar, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú uses mi vida, Señor, como un medio de canal, para que tú capacites a tu pueblo, edifiques a tu pueblo, instruyas a tu pueblo, Señor, para que tú, Señor, bendigas a tu pueblo y ellos puedan oír la voz de tu Espíritu Santo, Señor, y no oigan mi voz, sino la voz, Señor, esa voz de tu Espíritu Santo, Señor, que está operando, Señor, para fortalecer la iglesia, Señor. Y hoy rogamos y hoy pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo para que, Señor, toque, convenza los corazones en esta noche a través de esta palabra viva y eficaz, a través de esta palabra de bendición, Señor, que tú me permites y me concedes poder transmitir en esta noche, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué preciosa es la presencia del Señor. La presencia que lo ministra, lo renueva, y pues se siente la cercanía de uno hacia el Señor a través de su presencia. Y razón tenía Moisés que dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar, dijo Moisés, ¿verdad? Porque él sabía que era la presencia de Dios, porque él tuvo esa experiencia, tuvo ese privilegio, tuvo esa dicha de poder experimentar la gloria de Dios, de poder ver la gloria de Dios. Y por eso él decía que si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Gloria al Señor. Hoy vamos a meditar en este pasaje que hemos dado lectura, y lo vamos a hacer bajo el tema en lo cual yo quiero caminar, bajo este tema, y que miramos, como le decía mi hermano, una necesidad en las iglesias en cuanto a explicar y a predicar a los hermanos en cuanto a la necesidad, al privilegio y a la dicha que tenemos nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como los que hemos recibido a Cristo y aceptado a Cristo, el privilegio de poder oír la voz de Dios a través de su palabra, a través de este libro que el Señor dejó escrito para la iglesia, para que se supiera conducir, comportar, andar en los caminos del Señor. Es decir, de que si el Señor no hubiera dejado esta palabra, no sé cómo le haríamos nosotros en cuanto al conocimiento de orar, en cuanto al conocimiento de saber la voluntad de Dios, en cuanto al conocimiento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y así sucesivamente. Cuántos temas de los cuales habla la palabra de Dios, de los cuales hay una riqueza en la palabra de Dios, que nosotros podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Hay una riqueza como nosotros no tenemos idea. Un predicador dijo esto, y él dijo de que había leído durante 20 años la palabra de Dios, y él llegó a concluir de que solo rasguñó la palabra de Dios.
O sea que dio a entender de que él, a pesar de que él había leído 20 años, él miraba más profundidad y no tocó a fondo. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es como el océano Pacífico. Por más que estos científicos se metan a tocar fondo, no lo tocan. Por más que metan aparatos, no llegan a descubrir el fondo del océano Pacífico. ¿Por qué? Porque es inmenso. Y la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es inmensa. La palabra de Dios capacita, instruye, doctrina, muchas cosas hace la palabra de Dios. La palabra de Dios no le falta ni le sobra. La palabra de Dios está completa. Y basado en esto es de que nosotros hacemos los servicios. Pero cuando hay un pueblo que no adora, entonces está pasando algo en ese pueblo que no sabe adorar, no sabe a lo que viene. Porque hay un silencio en el pueblo de Dios, porque no abre su labio el pueblo de Dios. ¿Pero por qué? ¿A quién vino a ver usted? Al pastor. ¿A quién vino a ver? Por eso el Señor le dijo a aquellas mujeres, le dijo a los ángeles, le dijeron a aquellas mujeres: ¿a quién veniste a buscar vosotros? ¿A quién? Al que venís a buscarlo está aquí. Él ha resucitado. Y eso es lo que nosotros venimos a buscar aquí en la casa de Dios. No al pastor Manuel Salguero, no al hermano Cash, no a ninguno de ustedes, sino que venimos a buscar al que resucitó, al que vive. A él venimos a buscar nosotros. Pero a veces callamos nosotros, como que parece de que nosotros no hemos entendido muy bien. Por lo menos entendamos lo básico de esto. Por lo menos comprendamos lo básico de la adoración a Dios que usted le tiene que dar. Y tal vez usted dirá: yo tengo que ensayar para adorar a Dios. No, porque Dios ha puesto un cántico nuevo en nuestro corazón, que usted lo tiene que dar espontáneamente, ¿verdad? No es como aquí, ¿verdad? Que aquí ensayan y todo, y eso está bien, no está mal. Pero en la alabanza del pueblo, ¿qué? Ni modo que solo para ellos se les puede dar la adoración, que adoraran a Dios. No, sino que a todo el pueblo tenemos que adorar al Señor, tenemos que alabar al Señor. Pero ¿por qué no lo adoramos? ¿Por qué no lo alabamos? ¿Por qué no le damos la honra a Él? ¿Por qué no le damos la gloria a Él? Porque Él se lo merece, ¿o no se lo merece? Él se merece la gloria. Pero nosotros a veces damos la gloria a Dios porque Dios hizo algo, digamos, porque Dios me sanó, le vengo a dar la gloria al Señor. Porque Dios hizo una obra, yo le vengo a dar la gloria a Dios, le vengo a dar la gloria a Dios. Pero el salmista David dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza de continuo estará en mi boca. Y mire, hermano, hay pruebas, pero la prueba no es para siempre. Si usted dice: no, que yo soy prueba, santo y todo, no muchos se lo creen. No muchos se lo creen. ¡Aleluya! Porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo de prueba, pero hay tiempo también de gozo, de regocijo. Hay tiempo de alegría, hay tiempo de libertad, y así sucesivamente. Amén. Entonces nosotros, mire, hermano, el Señor dijo a una iglesia: tú dices, tiene nombre de que vives, pero estás muerto, le dijo el Señor. Fue el Señor. Juan solo se encargó de transmitir esa carta a la iglesia. Pero el que lo dijo fue el Señor. Tiene nombre de que vive, pero estás muerto. Pero ¿por qué estaba muerto esta persona? Porque ya no quería saber nada del Señor, ya no tenía nada de Dios. Es decir, de que ellos ya no sentían nada por el Señor. Y así no hay que venir a la casa de Dios, hay que venir con el corazón dispuesto. Por eso el salmista dijo: abriré mi boca y tú la llenarás. ¿Verdad? Tenemos que, el apóstol Pablo dijo: no os embriaguéis con el vino en el cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu. Pero él les está diciendo: ¿cómo? Con alabanzas, con cánticos espirituales, etcétera, etcétera, sean llenos del Espíritu Santo. Miren el consejo de Pablo a esta iglesia, para que sean llenos del Espíritu Santo. No contristen al Espíritu Santo, Pablo decía a otra iglesia.
¿Se da cuenta? Entonces en la casa de Dios nosotros necesitamos entender qué es lo que venimos a hacer, cuál es el propósito. Yo comprendo a los hermanos que están empezando, porque ellos están empezando a comer esta palabra. Pero usted que lleva tiempo, no me venga con cuentos de que no sabe a lo que viene. Aleluya. Porque si usted está así, hermano, entonces ¿en qué estamos? Por eso el escritor de Hebreos escribió también y le dijo: vosotros hasta maestros deberían de hacer ya. Amén. Les quise dar comida sólida, pero veo la necesidad que le eche todavía. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo crece uno? Muchos piensan de que basado a las experiencias uno va creciendo, a una prueba, a una dificultad, a una adversidad, y uno va creciendo. Muchos creen de que así es la única manera como se crece. Ese solo es una parte, pero el mayor conocimiento para que usted crezca, aquí están las escrituras, aquí está en la palabra de Dios. Usted va a crecer. ¿Saben por qué? Porque aquí lo dice. Y esta palabra que el Señor le dijo a estos discípulos fue bajo la enseñanza del Señor de la parábola del sembrador. Y Él dijo en la última semilla: y estos dan fruto, dijo el Señor. O sea que no es de que ellos van disminuyendo, sino que ellos van para arriba. O sea que van dando fruto, van dando crecimiento, van creciendo. Pero basado en qué se tiene que crecer, basado a la palabra de Dios. Porque mire, aquí esta expresión que leímos nosotros en el versículo 16 era una bienaventuranza para los discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque cuántos desearon ver ese día, de los cuales ellos tenían ese privilegio, esa dicha que tenían los apóstoles. ¿Cuántos profetas injustos del Antiguo Testamento, refiriéndose al Antiguo Testamento, desearon escuchar y oír lo que el Señor les estaba diciendo? Ahora, el Señor aquí a este pueblo, a su audiencia, el Señor les hablaba en parábolas. ¿Cómo hacían parábolas? Sí, con ilustraciones, con símbolos, con figuras les hablaba el Señor a este pueblo. En el versículo 10 dice: entonces acercándose a los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos le hicieron esa pregunta: ¿por qué en figuras? ¿Por qué les hablas de esa manera? ¿Por qué no les hablas? O sea, ¿por qué usar ese método para comerlos? No para sus discípulos, sino que para la gente que estaba siguiendo al Señor y que estaba oyendo la palabra del Señor, dada por el Señor. Y basado en esto, vamos a entender nosotros por eso la importancia de estar comiendo esta palabra. Pero usted no sea de aquellos hermanos de que dicen: no, yo soy independiente, yo leo mi Biblia y ya no necesito de nadie más. No, hombre, ese es un grave error. Ese es un grave error. Porque es cierto, usted puede leer su Biblia y qué bueno si lo hace, pero eso no quiere decir de que usted ya no necesite escuchar palabra de Dios. Eso no quiere decir de que usted ya no venga a la casa de Dios a seguir capacitándose, instruyéndose, alimentándose. Eso no quiere decir eso, sino que nosotros necesitamos, por eso dijo el apóstol Pablo, que la palabra de Dios sobreabunde en vosotros. ¿Para qué? Para exhortarse, para consolarse, para edificarse. O sea que ahí está hablando de que es necesario que haya abundancia en la palabra para que cuando aquel hermano necesite consuelo, se vaya y se consuele. Nos necesitamos ambos. Porque a veces hasta nos corrigen en la predicación, porque a veces uno entiende la palabra de una manera y cuando oyó el mensaje dijo: pues sí, estaba algo torcido, algo perdido en mi información. Entonces la palabra me vino a corregir, me vino a edificar. Hermano, necesitamos. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Lo tremendo es de que hay una indiferencia tremenda en cuanto a la palabra de Dios.
Y esto es lo que yo quiero que ustedes comprendan hoy, entiendan, de que no caigamos en eso. Porque si usted está en eso, salga de inmediatamente con urgencia de eso. Porque sí necesitamos somos. Y necesitamos aprender. Mire, hermano, yo puedo llevar 20 años en el Evangelio, pero no con eso pretendo que ya lo alcancé, aunque haya leído 10 veces la Biblia, cuántas veces, no quiere decir que yo no escuche el mensaje de donde yo me congrego, del pastor o del hermano que envía, ¿verdad?, por medio de la internet. No quiere decir que no, eso, yo ya lo prediqué de todos modos, ahí que voy a aprender. No, siempre se aprende algo. Siempre se aprende algo. Entonces, no seamos indiferentes a la palabra de Dios. No seamos nosotros como esto. Fíjense que aquí hay algo tremendo que el Señor dijo, que por eso el Señor les habló en parábola a este pueblo. El Señor tenía motivo, tenía razón para hablarles en parábola a ellos. Pero los discípulos no entendían por qué el Señor estaba usando figuras para hablarle a ellos. Es como que si estuviera hablando en códigos, ¿verdad? Es como que si estuviera hablando en claves. Si cuesta entender así. Yo me pongo a ustedes a predicarles con señales. Es muy difícil que ustedes me entiendan. Pero miren lo que dice aquí. Y entonces acercando a sus discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Hace una pregunta y el Señor le responde. Y él respondiendo le dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quién a ellos? O sea, hay dos grupos ahí. Hay un grupo que Dios les está hablando, la persona de Cristo les está hablando, pero en figuras. Pero hay otro grupo que se le ha estado revelando el significado de lo que el Señor les estaba transmitiendo a ellos. Pero esto es lo que yo le quiero que usted comprenda en este momento. Es de que usted va a decir, hermano, pero para mí como que también el Señor me está hablando en figuras. No. En un sueño se le puede revelar en figuras, etcétera, etcétera, pero es un sueño. Pero en la palabra de Dios no. Sino que en la palabra de Dios, cuando leemos nosotros, a ellos se les explicó el propósito de las parábolas. El Señor les explicó a ellos por qué razón usaba las parábolas para ellos. Y nosotros cuando leemos más, entonces nosotros entendemos la parábola del sembrador. Usted no entiende solo leyendo ahí. Usted capta lo que significa porque el Señor les explica a ellos. O sea que a ellos se les fue revelado en ese momento, pero como no se estaba escribiendo, el Señor se los explicó verbalmente lo que significaba la parábola del sembrador. Pero nosotros no, por eso dice el escritor de Hebreos que en otros tiempos a vuestros padres Dios les habló por medio de los profetas, por medio de visiones, por medio de sueños, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. O sea que ahora nos ha hablado claramente, Dios nos habla a nosotros claramente. Ahora de que el predicador se complique para decirlo ya es otra cosa. Amén. Que se enrede, que el mensaje es otra cosa. Pero a ellos era un misterio. Pero cuando nosotros miramos ese misterio, miramos nosotros el significado de la parábola del sembrador. Pero fíjense de que a ellos se les fue dado este misterio. Ahora viene la razón por la cual el Señor les habló en figura a ellos. Y dice en el versículo 12, dice algo interesante: porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Entonces, ¿quiénes estaban adquiriendo más aquí? Los discípulos. Ellos estaban adquiriendo ahí, porque el Señor ya les estaba dando la revelación del misterio del reino. Y el reino era un misterio. O sea, nada que ver con la ley, ¿verdad? Nada que ver, sino que era
el misterio del reino de los cielos. Amén. Pero este misterio se le fue dado a estos, que estos tenían, pero se les fue dado más todavía, porque el Señor se los reveló a ellos. Sí, amén. Hermanos, mire, hasta aquí hay algo para nosotros. Es que a nosotros se nos fue dado también. Es que nosotros tenemos. Yo no creo de verdad con todo mi corazón de que usted sea ignorante de la Biblia. Yo no creo, aunque usted no haya tenido, que no haya llegado hasta el 6º grado, yo no creo que usted ignore expresiones que hay de la palabra de Dios. Yo no creo que usted no ignore la palabra que diga amor. Yo no creo que usted ignore la palabra que diga prueba. ¿Sí o no? O yo no creo que usted ignore la palabra que dice y salió a sembrar. Me extraña que usted me diga, yo no sé qué es eso, hermano. Tal vez yo lo diría que yo pues no estoy mucho, o sea, no conozco de campo. Pero usted no creo yo que no sepa qué es sembrar. Ajá. Y aunque usted no haya estudiado para sembrar, pero si sabe sembrar, usted sabe qué es. ¿Ah? Por ejemplo, la Biblia habla del buey. Yo no sé, yo no creo que usted no sepa qué es un buey, ¿verdad? Usted sabe, o sea, usted sabe que es entendible eso. Pero, ¿cuánto tiempo usted lleva perseverando en esta iglesia? Y se le ha impartido la enseñanza a usted, el mensaje. Porque en la enseñanza es 1 hora, mientras que un mensaje 20 minutos, 30 minutos. Pero en la enseñanza hay un desarrollo, hay una explicación que se lleva. Para muchos posiblemente lo han tomado como que aburrido usted, qué desesperante ese hermano, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces usted que tiene poco y no quiere más, usted va a dejar de alcanzar más. Usted se va a quedar con el conocimiento que tiene. Y por eso usted dice, y este hermano, ¿por qué grita gloria a Dios así fuertemente? Porque el hermano entiende, el hermano sabe por qué lo está diciendo, sabe por qué está haciendo esa expresión delante de Dios. Pero a veces nosotros, ¿por qué no conocemos? Por lo mismo. ¿Por qué? Porque nos conformamos con lo poquito, nos conformamos con lo que sabemos. Con eso ya es suficiente, con esto ya tengo yo capital para seguir por mi propia cuenta. No, necesitamos más. Necesitamos más de Dios, necesitamos conocer más a Dios. Necesitamos conocer más de Dios, necesitamos conocer cómo opera Dios, cómo opera el Hijo, cómo opera el Espíritu Santo. Necesitamos saber la diferencia de ellos, lo necesitamos. Y si usted le dice al hermano que saque una serie de eso, el hermano se lo saca. ¿Sí o no? No es que le está echando flores, no me vaya a malinterpretar. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Se escuchan los mensajes. Uno dice, este hermano tiene palo para rajar, para sacar astillas. Mire hermano, ahí sigue con todo mi corazón, se lo digo yo, en mi iglesia, lamentablemente yo no tengo eso. Lamentablemente nosotros pedimos un mensaje al pastor, mire, haga esto, y no. ¿Pero por qué? ¿Es culpable el Señor? No. Él, ¿sabe por qué? Porque Dios tiene para dar más, pero Él solo se quedó con lo poco. Y así estamos trabajando y saliendo adelante. Pero cuesta, sí. No es lo mismo cuando hay una enseñanza de un tema. Imagínense, aquí tocaron el tema acerca de Apocalipsis. Por lo menos usted tiene una idea. Por lo menos usted cuando va a leer ese libro ya tiene una idea, ya tiene un bosquejo para llegar a ese libro. No va a llegar y aquí, ¿y esto qué es? ¿Verdad? Pero lo tiene. Son enseñanzas que son perlas, son enseñanzas que valen mucho. Por eso que dejamos de alcanzar, porque nosotros mismos no queremos atesorar eso, porque somos indiferentes a eso. Somos indiferentes a eso. No, pero hermano, usted cómo cambió antes, cómo gritaba. Oiga, no grita usted, ¿qué le pasó?
Es que no es tanto eso, sino la expresión, lo que está saliendo de la boca, lo que está interpretando de la palabra de Dios, lo que está diciendo de las Escrituras. Aleluya. ¿Usted cree que Felipe le gritó, arrepentite a este etíope? No. Se conversaron y en la conversación el tipo dijo, ¿qué me impide bautizarme aquí? Entonces, no seamos indiferentes a la palabra de Dios. Mire, aunque usted tenga roces con el hermano, usted aprenda a escuchar al Señor. Porque ese es el problema serio. Gloria a Dios. ¿Sí o no? No. Porque el hermano no me contestó y yo tampoco llego a la iglesia a contestarle a su mensaje, a su enseñanza, menos a ese hermano. ¿Cómo? Hermano, disculpe, pero ¿quién es el que deja de alcanzar ahí? Uno. Uno es el que deja de alcanzar. Yo entiendo los hermanos que trabajan lejos, para eso son otros 20 pesos. Pero cuando usted pueda venir, venga a aprender. Usted viene a aprender aquí. Yo no sé si está de acuerdo, pero cuando llegamos a la iglesia, nosotros llegamos para salir de la ignorancia. Yo no debemos salir de la ignorancia. Aleluya. Amén. Pero aquí el Señor dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún, lo que no tiene le será quitado. El Señor usó esta parábola y dijo, en cuanto a la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves y se comieron esa palabra que estaba junto al camino. Cuando la explica el Señor, dice que son aquellos que no entienden la palabra de Dios. Viene el enemigo y se lleva lo que no entendió. Se da cuenta que hay un peligro ahí. Se da cuenta de que si usted, por más que quiera hacerse el fuerte o el loco, como se dice así, el buen chapín, en el mensaje de Dios, usted es el que pierde. El predicador no pierde. El predicador expone la palabra, da el mensaje, pero ¿quién es el que pierde? Uno. Uno es el que pierde. Aleluya. Porque en vez de que él llevó una enseñanza a su hogar o algo, inculcar a su hogar, no llevó nada. El Señor hoy no me habló. No, hombre, ¿cómo así? El Señor nos habla a todos por iguales. Claro, yo entiendo de que Dios llega a un momento preciso a hablar cada uno conforme a nuestros corazones. Porque cada quien puede pasar un momento difícil, diferente a lo que yo pueda estar pasando. Pero ¿quién es el que lo conoce a uno? El Señor. Y por eso manda su palabra. ¿A quiénes? A todos. A todos los que tengan oído y puedan escuchar. Hermanos, si Dios no hubiera querido levantar a ministros a predicar la palabra, lo hubiera hecho. Pero los levantó. Gloria a Dios. Para pastorear, evangelizar, etcétera, etcétera. Los levantó para eso. Y por eso de que nosotros tenemos que entender de que cuando se está dando una palabra, ya sea por el hermano o por otro hermano, pongamos atención, pongamos de nuestra parte también, porque nosotros a veces, como dicen aquí también en buen chapín, a veces queremos la papa pelada, y no es así, sino que usted también ponga de su parte, ponga atención. ¿Verdad? Porque yo le aseguro de que si usted mira un partido de fútbol, usted le pone atención. Y usted dice, mira el delantero de aquí, mira este va a hacer goles, y usted le pone tanto enfoque a eso, que al final de tanto es una vanidad. Amén. Pero la palabra de Dios no es vana, la palabra de Dios no es vacía, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios rompe lo que nosotros tengamos en nuestros corazones, la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios hace maravillas y hace obras en la vida de aquel que escucha, está dispuesto a recibir la palabra de Dios. Por eso vengamos dispuestos. Porque mire, hermano, en una ocasión pasó algo de que entraron dos hermanas a la iglesia y estaban peleándose, estaban enojadas, y así entraron en la casa de Dios. Pero cuando empezó el mensaje, se habló acerca del reconcilio y el perdón. Y cuando salieron, se reconciliaron y pidieron perdón. Pero si no hubieran venido ellas, ¿qué? Hubieran seguido así. Llegó un mensaje preciso y conciso. ¿Se da cuenta?
¿Y quién lo hace? La palabra. Usted dice el predicador, no, hombre. Sí, nosotros a veces ni nos podemos explicar bien. Amén. A veces decimos expresiones malas, pero Dios nos ha dado el talento. ¿Qué podemos hacer? Amén. ¿Verdad? ¿Verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Pero hermanos, eso es así. Crezcamos en el conocimiento de Dios, crezcamos en eso. No seamos indiferentes a la palabra de Dios, sino que nosotros recibamos la palabra de Dios con buen gusto, con buen hambre, aunque la palabra de Dios muchas veces venga a golpear. Es que es así, dice que es como una espada, y la espada hiere, lastima, duele la palabra, pero con ella misma trae la sanidad que nosotros necesitamos muchas veces del alma, del corazón. Necesitamos que la palabra nos sane el corazón, nos sane a comprender cosas que nosotros no hemos entendido, y que corrija lo que nosotros necesitamos, y lo que nosotros necesitamos ser corregidos. Porque a veces, de veras, eso le ha pasado alguna vez a usted, que con el predicador pelea. Aleluya. Y tal vez el predicador estuvo un momento de paz con el Señor, un momento de a solas con el Señor, y él con la paz transmitió la palabra, y usted sale enojado con él. Hoy no le doy el diezmo, hoy no le ofrendo, hoy no lo doy, hoy se jodió. ¿Para qué me dijo eso? Aleluya. Mire, se da cuenta todo lo que nosotros necesitamos entender. Mire la serie que llevan de Génesis. Es una serie que de verdad hay mucho por qué sacar. Tal vez el pastor un piochazo dio y usted empezó con lo demás. Para que usted sepa, hermano, porque este fue uno de los errores de Moisés, de los cuales murió. Porque dice que el suegro vino y le dijo: ¿y qué está haciendo Moisés? Juzgando al pueblo. Y toda esta gente, sí. Y algunos tienen que esperar hasta mañana, porque ya no llegó hasta el número 1000. Era un pueblo grande que Moisés estaba ministrando. Entonces Yetro dijo: lo que está haciendo Moisés no está bien. Imagínense, hermano. Lo que está haciendo Moisés no es bueno. No, sino que busque a hombres de cada tribu, líderes, y que ellos juzguen también, porque si no Moisés no va a aguantar. Mire cómo es la palabra de Dios. Mire, solo con esto le voy a decir, tal vez con usted llegar en su hogar y lleva a usted toda la carga, y sus hijos ya están grandes. ¿Y por qué no les dan la carga a ellos también? Para que usted no se sienta tan hundido, para que usted no se sienta tan cargado, para que usted no se sienta que está llevando el peso encima. ¿Por qué usted va a traer la tortilla, el agua y todo cuando su hijo puede hacer eso? ¿Sí o no? Es que me lo puede tomar, hermano, ni qué bonito fuera. Gloria al Señor. ¿Verdad? Gloria al Señor. Pero como le digo, la palabra de Dios, hermano, de verdad, cuando la necesitamos. Y eso es lo que menos se hace en otros lugares donde Dios me ha permitido. No es por hablar mal de esta iglesia, de estas iglesias, no, pero se ve la indiferencia de la palabra de Dios. Hermanos, hacen campaña a veces hasta de 3 horas, y ¿sabe cuánto tiempo le dan la palabra de Dios? 10 minutos, 15 minutos. Imagínense, estando sentado 3 horas y para oír 15 minutos el mensaje. No, hombre. Tenemos que tener una prioridad en la palabra de Dios. Amén. Porque sabemos de que esto es lo que nos vamos a llevar a la casa. Usted se puede llevar la presencia de Dios a su casa, pero tiene que llevar el conocimiento de Dios también a su hogar. Hermano, tal vez el hermano no explicó tanto, no dijo tanto, pero usted ahí con esa palabra, tal vez Dios le hizo entender en ese momento, y eso se lleva a su casa. ¿O se va a querer comparar usted con un teólogo?
Usted está igual que yo, que vamos apenas en párvulos, ¿verdad? Pero miren lo que dice aquí. Por eso les hablo por parábolas. Aquí viene el Señor, la razón por qué les está hablando a este pueblo por parábolas. Aleluya. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entiendan. ¿Pero por qué? Versículo 14. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los ojos lo han oído pesadamente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mire el propósito de Dios: sanarlos. Pero ¿qué hacían ellos? Un corazón duro, un corazón terco, un corazón con doble llave, un corazón con cadena. Y ese mismo hombre lo endurece. Usted mismo puede endurecer el corazón. Usted mismo puede decidir recibir esta palabra o no. Eso es fácil, endurecer el corazón. ¿Sí o no? Si yo leyera ahorita, hermano, de verde, no me recuerdo su nombre, de verde, de 100 quetzales, rápido endurece su corazón. Dice, no, automáticamente. Pero estos endurecieron el corazón y cabal en ellos se cumplieron. O sea, de que ellos estaban oyendo, pero lo estaban oyendo solo por oírlo. Como lo que pasó con Pablo, que dijeron: vamos a oír este gritón, vamos a oír a que dice. No lo hicieron porque tenían necesidad. No lo hicieron porque realmente querían oír la voz de Dios. No lo hicieron porque querían conocer más de Él, no. Sino que ellos lo hicieron solo porque, bueno, vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué mensaje nuevo es este. Vamos a ver qué dice. Yo les aseguro de que si viniera un evangelista internacional, muchos estuvieran llenos aquí. Amén. Vienen aquí. Y muchas veces no vienen casi por el mensaje, sino que porque el predicador. Imagínense el grave error todavía. Ya no venimos ni siquiera por mensaje, sino que por el predicador. Traiga a una de estas hermanas de Katy, de rodillas ante él. Ni siquiera vienen ya no para adorar a Dios, sino que vienen para escuchar esa voz. Esta voz como enamora, esta voz como seduce. ¿Verdad? Entonces ya no vienen con el propósito en el cual tenían que venir. Por eso el Señor le dijo: bienaventurados vosotros, porque en ustedes no se cumple esta profecía, porque ustedes están dispuestos a oír, están dispuestos a seguirme, están dispuestos a comprender, están dispuestos a entender. Y aquí es donde el grupo en el cual nosotros tenemos que estar, en este grupo dispuesto a oír, dispuesto a escuchar. Por esa razón tenía Santiago que dijo: seamos prontos para oír, tardos para hablar. Pero somos al revés. Somos rápidos para hablar y tardos para escuchar. Tal vez le dijo algo al hermano: mire, hoy no le doy privilegio. Y tal vez entendió mal el hermano. Lo tomó como un ataque. Lo tomó como algo así: se me está revelando. Que se quiere sobrepasar sobre mí. Y tal vez el hermano no dijo eso, pero como somos así muchas veces, no somos pacíficos para escuchar, sino que luego nosotros queremos responder. No, sino que nosotros escuchemos, oigamos. Amén. Y si tenemos dudas y inquietudes, pues llame al pastor. Dígale: yo no entendí esto. Pero ¿por qué lo tiene que hacer muchas veces? Como que atacándose. A veces hay preguntas que ya no son preguntas para salir de dudas, sino que además como que debatir, argumentar. No, hombre, ¿por qué no llamaron? Si hay una conformidad, llame y diga: mire, yo no entendí bien esto, ¿será que me lo puede explicar un poquito más? Vaya. Pero a veces como que queremos ya así como que pelear y debatir, ¿va a ser? Y eso no está bien. Y eso no está bien. Sino que nosotros debemos de madurar, hermanos. Crezcamos, maduremos.
para que nosotros sepamos conducirnos en la casa de Dios. Para que nosotros sepamos nosotros lo que venimos a hacer y a qué es lo que venimos a hacer. Por eso muchos en sus hogares, quizás usted tiene un marido que no son cristianos, dicen, a perder el tiempo fuiste. Usted, sí, es cierto. No, hombre. ¿Para qué fuiste? ¿Verdad? No, sino que nosotros venimos a recibir aquí, nosotros durante el día que hay servicio aquí, nosotros venimos a recibir capacitación de parte de Dios. Nosotros venimos a recibir de parte de Dios para que nosotros sigamos conociendo más del Señor. Pero con eso no quiere decir que usted también deje de leer la Biblia, ¿verdad? Porque eso tampoco, no, tenemos que ser equilibrados. Leamos la Biblia y escuchemos palabra de Dios también, ¿verdad? No, hermano, dijo un hermano, no, yo solo me edifico con los cantos de Denny Barrio. Dijo, de otro canto, nada, hermano, solo con él, sí, ¿verdad? Y no es así, sino que todos tenemos que estar en armonía aquí, ¿ves? Para alabar a Dios, una misma voz, ¿sí o no? El hecho que usted no sepa ni quién es Denny Barrio no quiere decir de que, ¿verdad? El otro va a decir, no, pero como no cantan es aquí, no, aprendamos los himnarios, ahí están. Eso es como edifica. Mire cuántos años lleva ese himnario ahí y todavía sigue bendiciendo, sigue edificando nuestras vidas. Mira, el tiempo que hago en el Evangelio, cuando escucho estos coros, me gozo, me alegro. No, hermanos, yo reggaetón quiero. O sea que nosotros ya no decimos, como dice el dicho, ya estamos como el cangrejo, ya vamos para atrás, ya no para adelante. Pero esto es que nosotros crezcamos en las cosas de Dios, que nosotros podamos decir cuando nos hagan algo, una pregunta, quizás el que está allá afuera, o que usted sepa responder a la prueba que le está viniendo, a la situación que le está viniendo, y usted sepa movilizarlo, porque la palabra de Dios es suficiente para capacitarnos para cualquiera que sea la situación o la circunstancia. Y por eso el Señor dijo, pero bienaventurados vosotros, porque ven y vuestros oídos oyen. Porque de cierto os digo que muchos de los profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír y no lo oyeron. O sea que en pocas palabras nosotros somos bienaventurados también, porque nosotros somos dichosos también, porque nosotros no solo entendemos lo que se dice en el Antiguo Testamento, sino que también nosotros entendemos lo que se dice en el Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento solo eso tenían, nada más. Pero nosotros tenemos ahora ya el Antiguo y el Nuevo Testamento disponible a nuestro lenguaje, a nuestra traducción, a nuestro castellano. Ya lo tenemos disponible. De hace mucho tiempo lo tenemos disponible en nosotros. Mire, hermano, si usted está aprendiendo más, usted es bienaventurado, usted es dichoso, hermano. Usted es dichosa si está conociendo más del Señor. Usted es privilegiada si conoce más de Dios. Por eso a las jóvenes se les exhorta que conozcan más al Señor que al novio. Porque conocen más al novio y después. Y las hermanas se la llevó el muchacho. Ella nunca más volvió a poner un pie en la iglesia. Conozcamos más al Señor. Porque se sufren los sentimientos. Porque tenemos sentimientos. Por esa razón tenía el Señor el que ame a padre, a madre, esposa, hijos, hijas, nuera más que a mí, no es digno de mí, dijo el Señor. Y usted puede decir, uy, qué machista se oye eso. No, el Señor sabe por qué dijo esa palabra. Porque el amor de Dios no daña, el amor de Dios no lastima, el amor de Dios no es como el amor del hombre. Pero dichosos ustedes si están creciendo en la palabra de Dios. Pero si no están creciendo en la palabra de Dios, entonces no se le puede llamar bienaventurado, no se le puede llamar dichoso, no se le puede llamar qué bendecido está el hermano por el conocimiento que tiene, por la sabiduría que
tiene, por el entendimiento que tiene, por la manera que hace en las cosas. Su hogar puede ser tan humilde, puede ser tan sencillo su hogar, pero si tiene la sabiduría de Dios, la prudencia de Dios, tiene el discernimiento de Dios, hermano, usted es dichoso. Aunque usted esté viviendo con un pedazo de lámina, aunque su casa se esté cayendo, pero si usted tiene el conocimiento de Dios, usted es bienaventurado, usted es dichoso, hermano, porque muchos profetas injustos quisieron oír esto, de lo cual hoy usted y yo entendemos y escuchamos a través de la palabra del Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Yo necesito crecer. Yo necesito, no tengo que ser indiferente a la palabra de Dios. Yo necesito avanzar en las cosas de Dios. Dijo un hermano en una cierta ocasión, dijo: yo no quisiera morirme todavía, porque siento que todavía soy tierno en las cosas de Dios. Yo quiero seguir saboreando las cosas de Dios. Yo quiero seguir adquiriendo más de Dios. Y muchos dijeron: ¿cómo es posible que él tenga esa mentalidad cuando vivimos en un mundo difícil, en un mundo caído, en un mundo que se está cayendo a pedazos, y él diciendo de que no quiere morir porque quiere conocer más de Dios? Es que él ha entendido, ha comprendido que el Señor es todo para su vida. Y eso es lo que tenemos que comprender nosotros mientras vivamos en esta vida. Nosotros necesitamos aprender más del Señor, necesitamos conocer más de Dios nosotros mientras vivamos en esta vida. Por eso hay un dicho que dice por ahí: a los casados, a las mujeres no hay que entenderlas. ¿Sí o no? No hay que entenderlas. Pero a veces uno como que quiere comprender a la mujer y al final termina frustrado porque no la entiende. Pero el Señor no. Pero el Señor no. Mire, si están creciendo en las cosas de Dios, dichosos son. Amén. ¿Y sabe qué? Lo que tiene más se le dará. Y aún lo que posee más se le dará todavía. Mira, hermano, de veras, yo he visto casos, digo yo, tremendos, que solo la palabra de Dios llega a llenar. Había una hermana que le hacía el hombre de la vida imposible en la vida, pero la hermana no lo despeinaba eso. Y decía: ¿cómo es que sigue con él? ¿Cómo es que sigue con esto? Que bebe, que toma, y usted todavía con cariño lo trata. Sí, decía ella, mire, como el destino de él, así como está, si no se arrepiente, yo lo entiendo. Mientras que yo estoy subiendo aquí, pero cuando me muera, ya me voy a gozar, decía ella. Mire los pensamientos de esta hermana. Pero ¿sabe? Por eso le digo, ¿por qué el pueblo del Señor creció? Por eso mismo, por el conocimiento. Por el conocimiento. Porque les faltó conocimiento a ellos. Y si nosotros nos falta, es porque nosotros queremos. Porque aquí ha habido servicio tras servicio y nosotros, pues, no hemos querido, ¿verdad? Dice que a veces hay días donde el cuerpo no me quiere responder, pero a veces mi esposa dice: vamos. Entonces yo digo: bueno, ella tiene hambre, entonces yo apoyo a ella y también voy a recibir. Saco fuerzas de la debilidad y voy para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Si usted se lleva este mensaje y va a su casa y lo escudriña más, usted es el beneficiado, hermano. Usted ha ido a los centros comerciales y ha ido a tomar, le han dado su vaso y le han dicho: refil, tiene refil. ¿Sí o no? Pero si usted decidió tomarse un vaso, es un problema, porque ahí se hasta empachar se podía. ¿Verdad? Se podía, pero si usted solo decidió tomarse esa agua, ya fue usted. O sea que aquí, si usted sigue comiendo más, sigue dando el extra más en esto, al final de tanto usted es el beneficiado. ¿Quién es el beneficiado? Usted y yo.
Nosotros somos los beneficiados cuando nosotros seguimos comiendo de la palabra del Señor. Entonces, no desprecie la palabra del Señor. Aún dice Pablo, no menosprecien las profecías, mucho menos la palabra. Si está diciendo que no menospreciemos la profecía, mucho menos la palabra del Señor. No la menospreciemos. Maduremos, crezcamos. Mire cuántos hermanitos de nosotros se han ido ya al mundial y ya no quieren volver porque ellos creen que ya no tienen perdón. Ellos creen que Dios ya no los perdona. ¿Y quién se lo dijo a ellos? ¿Quién se lo dijo a ellos? Pero más sin embargo, ellos ya no vuelven así. Ya no. Y dicen, ya no, yo ya no quiero, no, porque ya le fallé a mi Señor y ya no. Y yo siento que le voy a volver a fallar y todo eso. Hay hermanos que se encierran y ya no quieren. Y ya no quieren. Como dice, entonces uno dice, qué tremendo. Porque si él entendiera lo que yo estoy entendiendo ahorita, otro gallo le cantaría. ¿Sí o no? Sí, es así. Es que es así. Entonces nosotros sigámonos ensanchando, no en el templo, sino en la palabra, en el conocimiento de Dios. Sigámonos ensanchando. Está bien ver a los mismos hermanos, pero que sean hermanos maduros, que hermanos que hayan crecido en la fe. Porque usted me puede decir, ya llevo 20 años en el Evangelio, pero si sigue siendo niñas todavía, si sigue haciendo berrinches de los cuales usted ya tuvo que haber dejado eso. Y a veces pasan las cosas para que uno aprenda y para que uno empiece a madurar también. A ver, ¿cuántos saben aquí que el pastor no es perfecto? Mire que silencio, que tremendo. O sea que sí, con su silencio dan sí que sí es perfecto. Ajá. Pero ¿por qué se queda callado? ¿Cuántos saben que el pastor no es perfecto? Todos lo somos. Hoy instruyen a los hermanos que no. Bueno, usted no, que no se va a meter a problemas. ¿Cuántos saben de que el pastor no es perfecto? ¿Seguro? Amén. El pastor no es perfecto. Entonces, como no es perfecto, entonces ¿por qué le quiere buscar la otra pata al gato cuando solo tiene 4? ¿Me entienden? ¡Aleluya! ¿Sabe qué dijo un hermano? La iglesia lleva la carga, ambos, tanto el pastor, no solo el pastor, sino que todos llevamos la carga. Porque nosotros salimos a orar, salimos a visitar, están llevando una carga que el pastor tiene de peso, pero todos llevan esa misma carga. Mire, hermano, si usted crece en el Señor, al que van a beneficiar como humano es al pastor. Amén. Lo van a beneficiar a él. Pero pastor, ¿por qué no me ha puesto a mí, no me ha dado un privilegio? Yo por eso me voy a ir y es su culpa, porque usted no me da privilegio. Por eso les dije de que el pastor no es perfecto. Imagínense que el pastor amanezca con el pie izquierdo. Si saben que el pie derecho es cuando uno amanece calidad. ¡Aleluya! Como dijo mi hermano, hay días que el pato nada, pero ni agua toma. Hay días que ni las gallinas comen. Pues hay días así, ¿a usted no le ha pasado? Hay días así. Yo aquí predicando al pastor durmiendo y me llamaban, venga. ¡Aleluya! Pero si ha estado en la liberación, ¿se entiende? Pero a veces, ¿por qué tenemos eso? ¿Sabe por qué? Porque, como le digo, porque nosotros miramos, nosotros quitamos el lugar de Cristo y se lo damos al pastor, y no es así. Nosotros tenemos que darle lugar a Dios, al Señor. A eso venimos nosotros. ¿Sí o no? Dijo un hermano, parezcanse más a mí, dijo un hermano, porque Pablo dijo, y cuando fuimos a ver, no, pero a usted ni hay que considerarlo hermano. ¿Sabe por qué? Porque es así, no. Es mejor, más sabio decir, parezcase a Cristo. Porque yo también me quiero parecer a Él. Por eso hablando de Denis Barrio, decía
que su hijo le sacó un canto donde el hijo le preguntaba a su hijo, le decía: papi, yo me quiero parecer a ti. Entonces él iba arriba y dijo: él quiere ser igual que yo. Entonces él escribió y dijo: Señor, ayúdame, porque él quiere ser como yo, pero yo quiero ser como tú. Entonces si como él cantó, ¿verdad?, que él quiere parecerse a ese, entonces él tiene que darle para que sea no como él, sino como el Señor. Es que ese es el propósito. No es que se parezca a mí, no, sino que se parezca a Cristo en obras, en muchas cosas. Usted se pueda parecer al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, parezcamos más a Cristo, crezcamos más en el Señor. Dice, hermano, de que en ocasiones me han puesto a mí en la puerta. Y en la capital a veces es difícil, porque entran a veces y a veces se hace problema. Pero a lo que yo quiero llegar a decir es de que aún estando ahí uno para antenas en el mensaje. Porque a veces el diácono dice: bueno, ya estoy aquí, me olvido. Y miro, ¿qué está viendo en la noche? No tiene nada que ver en la noche. ¿Qué mira ahí? No, hay que poner atención también. Dice en la Biblia de que, hablando de Nehemías, dice en la Biblia de que los hombres se bañaban, pero dice que con la espada en la mano y con el otro va de bañarse. Mira, hermano. Pero a veces nosotros hacemos lo contrario, como tenemos un privilegio, ya no escucho la palabra de Dios. No, todos tenemos necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y por eso es el resultado que nosotros tenemos, es porque nosotros mismos llevamos ese mismo resultado. Porque cuando ya entramos a las parábolas, por lógica, a ver, usted que ha sembrado, usted cuando siembra, usted sabe el terreno que está sembrando, ¿sí o no? Usted sabe que el terreno más o menos le va a dar algo, ¿sí o no? Usted sabe. Y usted sabe que es responsable de darle mantenimiento a esa semilla que sembró. Usted sabe que hay que dar veneno y cuántas cosas que usted ya sabe. Pero en este caso el Señor no, porque el Señor dio él sembró, pero ¿de quién es el que tiene que crecer esa semilla? ¿Quién es el que tiene que hacer crecer esa semilla? Uno mismo. Uno mismo. Uno mismo es el que tiene que dar crecimiento a esa sabiduría. ¿Y cómo? Tan sencillo, ¿eh? La respuesta automáticamente. Si usted me entendió hoy, le voy a decir como aquel dijo: anda y toma tu leche y vete. Gloria al Señor, amén. No quiero tomar más el tiempo y no sé si vamos a tomar este tiempo a lo que usted había dicho. Entonces lo invito a que se ponga, que venga aquí conmigo para que usted nos diga cómo procedemos en esto, hermanos. Y sí que, hermano, yo sé que tal vez usted tiene preguntas, a ver, lo dejé con dudas que con respuestas, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí para la gloria del Señor y hemos escuchado un mensaje más en este día de la Semana Santa, que ustedes saben que la mayoría, miren, muchos hermanos indiferentes y todo, como decía el hermano, atascándose con pescado y todo. Pero ellos, ¿verdad? Usted mire, usted no se preocupe por él, usted preocúpese por usted, porque si no le va a pasar lo de la mujer tsunamita. Usted va a querer cuidar otra viña cuando no cuida su propia viña. Mejor cuide su propia viña y ahí deje a la otra persona y usted véngase en la casa del Señor. Y yo creo que ha sido corta la meditación, pero lo hemos hecho con todo nuestro corazón y lo hemos hecho de la manera más entendible para que usted pueda entender. Gloria al Señor. Y así, mi hermano, vamos a proceder con lo que usted